ya la veo con más cancha. Buenas tardes, bienvenidos a Industria Estratégica, Perspectivas y Avances, un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos entre expertos temáticos que contribuya al desarrollo profesional y personal de nuestros oyentes. Mi nombre es Cindy Flores. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante en el sector de los negocios en compañía de nuestro estudiante Sebastián. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, muy agradecido primeramente. Buenas tardes. Aquí nuevamente acompañándolos. Siempre feliz, contento de estar en esos espacios tan chéveres, tan provechosos, más aún con este tema tan interesante, un tema que se vuelve cada vez más importante en nuestro diario vivir, no solamente en el manejo comercial o empresarial, sino también en todos los aspectos en los cuales uno puede aprovechar ese tema del liderazgo. Entonces, no, bien, agradecido y bueno, esperemos que sea un espacio y un momento muy provechoso. Vamos, sí señor, como lo decía Sebastián, a hablar sobre las leyes del liderazgo del autor John Maxwell. Él es pues un reconocido escritor y comerciante que ha desarrollado un arduo trabajo respecto a estos temas. Claro, 21 leyes, sí, es el libro, es interesante, recomendadísimo para los compañeros que deseen ahondar un poco más en ese tema. Es un hit este libro, ¿sí? Es uno de los autores de referencias a nivel mundial y esta es catalogada una de sus mejores obras. Son 21 leyes del liderazgo de John C. Maxwell. Recomendadísimo. Hoy pues alcanzaríamos a las que más que podamos, pero bueno, dejando un ingrediente para que puedan ahondar más en este tema. Pues sí, vamos a ir con calma. Sebastián, cuéntame una de las leyes que te guste. Bueno, primero quiero hacer referencia a situaciones importantes en las cuales pues nos llevan a ponerle prioridad a ese tema del liderazgo. Si queremos hacer cosas grandes en nuestra vida, tenemos que convertirnos en grandes líderes. Es una de las premisas que nos deja este gran autor, puesto que si no conseguimos hacer que la gente confíe en nosotros, nuestra capacidad para estar al frente de una empresa, de una entidad o de una organización se reduce drásticamente. Todo se basa en la confianza que podemos nosotros como líderes transmitir, ¿sí? El mundo se mueve gracias a la confianza. Si nos damos cuenta, esta es la base y sin esta base es muy difícil que consigamos marcar una diferencia, convertirnos en personas de referencia. Ese es el tema. Ahora bien, pues hay personas que pues nacen con este don, ¿sí? Eso también pues puede ser catalogado como un don y le permiten ser gente de influencia de manera natural y llegar a espacios y situaciones ya de una manera más natural. Y también hay otras personas, que es la mayoría de los líderes, que no nacen con el don, pero sí desarrollan las habilidades claves para convertirse en grandes referentes. Entonces, bueno, una de las primeras leyes, la primera es la ley del límite, la ley del IT, ¿sí? Esto pues ahonda el crecimiento como persona, el crecimiento como ser humano y tiene en cuenta los diferentes niveles de liderazgo que uno va escalando. Si bien pues eso no es un tema que uno desarrolla de un día para otro, uno va escalando niveles de liderazgo, ¿sí? Que asumen a través de desarrollarse como líder. También hay unas consecuencias que uno tiene que ahondar, como son la dedicación, el talento y la inteligencia. Eso es lo que nos dice la primera ley, ley del IT, ley del límite. Entonces, interesante porque pues mucha gente no nace con este don, ¿sí? Y tiene que ir escalando nivel tras nivel. Es también pues parte propia del aprendizaje, ¿no? Me acuerda uno de mis estudiantes en estos días, me dijo, profe, es que es mejor perder temprano
y no arrepentirse que continuar y fracasar. Entonces yo les decía es que en la vida todo es ganancia, porque inclusive cuando usted pierde, gana experiencia, gana conocimiento, gana habilidades y posiblemente ante futuras problemáticas pues va a poder desenvolverse adecuadamente respecto a cualquier tipo de situación porque tiene el conocimiento, tiene la experiencia. Por supuesto, es más, eso que acabas de decir es otra de las leyes que está más arribita, más adelantico, que precisamente nos dice eso, que una de las características del líder es aceptar las situaciones adversas, ¿sí? Y no ocultarse tras ellas. Hay muchas personas que durante toda su vida llevan una vida exitosa y nunca se tropiezan, pero cuando se tropiezan es el acabose. Tienen poca tolerancia al fracaso. No son capaces de levantarse nunca más. Mientras que haces una comparación con una persona que se ha venido resbalando, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar, de pronto va tomando esos ingredientes que hacen más fuerte el líder, ¿sí? Y esto también lo hace confiable, ¿no? De todas maneras, un líder con experiencia, con visión, lo hace más fuerte, lo lleva a tener mayor influencia, que es también una de nuestras, de las leyes que nombra el señor Maxwell en su libro, donde dice pues que el líder es influyente en el equipo de trabajo y esa influencia objetivamente debe ser positiva. ¿Listo? Para que el equipo pues tome la fuerza, el avance, la confianza de actuar, de generar y de desarrollar sin sentirse, digamos, opacados u orillados o obligados, porque realmente pues cuando se trabaja en equipo, con un equipo que está obligado, objetivamente hablándolo en términos de nosotros como ingenieros, pues la eficiencia y el rendimiento se ven limitados. Es proporcional, exactamente, ¿sí? Aquí la clave es ciertas actitudes que uno va adquiriendo, entre esas el positivismo, tener en lo que decías es totalmente correcto y pues si uno se pone a ver, no solamente en los ambientes laborales, ¿sí? En los ambientes familiares, en los ambientes de pronto universitarios, en donde uno recibe o da clases, qué sé yo, en cualquier tipo de situaciones donde hay varias personas, donde hay positivismo, en una sola persona, generalmente en el líder, eso contagia a los demás y hace que el grupo sea más llamativo, ¿sí me entiende? No va acorde a de pronto a situaciones o de pronto conocimientos de más que tengan títulos o cuestiones de poder. No es lo mismo un jefe que un líder, ¿sí? Es lo mismo un gerente titulado a un líder, ¿sí? Puede que sí el gerente tenga esas características del líder, pero no es una fórmula matemática si lo vemos así. No por el yo hecho de tener cuantos títulos o ser especializado en diferentes aspectos, ya soy considerado un líder. Es mucho más allá de eso, es mucho más personal, más sentimental. Sí, realmente sí, no es necesariamente un líder, es el que esté mayormente preparado respecto a un tema. Es una característica importante a resaltar. El líder puede ser cualquiera. Exacto, sí. Una de las, si continuamos con las leyes, es que son muy interesantes. Cada ley tiene su ingrediente. Por ejemplo, la segunda ley, la ley de la influencia, ¿sí? Ahí nos decían, pues, a rasgos generales, que los buenos líderes influyen de manera positiva en las personas, ¿sí? Hay diferentes tipos de influencias, ¿sí? Pero las influencias positivas ya es una característica enorme de un líder, ¿sí? Alguien que pueda, como decíamos ahorita, contagiar a un grupo de personas y aparte de eso, tener un conocimiento, ¿sí? O una buena posición en cuanto al buen líder, ¿sí me entienden? También dedica uno un tiempo, un trabajo, ¿sí? El líder tiene que dar un trabajo un poquitico más allá que los demás, ¿sí? Más aún con las personas que en este caso pues el libro los define como seguidores. Yo pensaría que va mucho más allá de seguidores, ¿sí? Porque sacándolo del ambiente organizacional o laboral, tú puedes ser líder en cualquier situación, En cualquier aspecto. En cualquier situación que lo amerite, es correcto.
Y también tenemos la ley del proceso. Es una ley buenísima porque ahonda completamente lo que es el liderazgo y cómo es un factor que conlleva tiempo. Sí, lo que decíamos, esto se va uno haciendo en el camino, el liderazgo se va complementando en el camino, se desarrolla día a día. Eso es mentiras de que de un solo golpe ya yo voy a ser un líder. Se aprende con falencias y lo importante es tener la humildad, ¿sí? Tener la humildad para aceptar las situaciones adversas, aceptar de pronto las críticas que uno conlleva y bueno, los valores que participan en este ámbito del líder son el respeto, la experiencia, tener de pronto una disciplina, una visión. Y importante lo que tú dices del ejemplo. Recordemos la ley de la influencia y la ley del proceso, dos leyes estrechamente relacionadas. Y lo que tú dices es muy cierto. Nuestro líder debe ser de impacto positivo y de ejemplo. Idealmente, pues, lo que tú decías, los seguidores o los miembros de los equipos o las personas, comunidad, depende de lo que tú estés incentivando, el movimiento que estés incentivando, se guían muchísimo por el ejemplo. Entonces, que pues la persona que consideremos líder no dé ejemplo, no sea responsable, no cumpla, eso desanima a todo el grupo y lleva a críticas constructivas, que idealmente deberían ser constructivas para el líder, que a veces terminan pues bajándolo de esa posición. Y eso lo vemos mucho en los deportes. Sí. ¿Sí? En los deportes se ve mucho esa influencia de que un líder es el que nos va a llevar al camino, aunque pues se ve la colectividad, siempre se toma en cuenta un capitán, ¿sí? Un capitán es el líder ahí dentro del equipo. Eso lo vemos en los deportes y es bien referenciado como los equipos que obtienen los resultados, uno ahonda aún más allá y se da cuenta que van tras la mano o van liderados por una persona con estas características. Y la fuerza o el motor de la situación es realmente el sentimiento que generan la emoción o la conexión emocional. Las emociones, eso es importantísimo. Es lo que facilita o aumenta el rendimiento en estas situaciones. Y tal cual como tú lo decías, desde la cancha hasta las aulas, hasta las empresas, generalmente se trabajan en las organizaciones por metas, por indicadores. Y muchas veces, aunque nosotros seamos ya profesionales y autorresponsables, sabemos que tenemos un cierto límite, la excelencia realmente se ve o se refleja en la gestión del líder del equipo, donde dice, no, venga, mejoremos, seamos mejores, seamos capaces de diferentes formas, y eso pues es altamente positivo. Ok, resaltabas algo importante y es cómo vamos nosotros viendo al líder de una manera como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo a seguir, un ejemplo que se llega a transformar en un poder para ese líder, ¿sí me entiende? Ahí es donde la persona pues tiene libertad para hacer crecer esa comunidad con un excelente, no solamente un excelente ejemplo, va de la mano también de un esfuerzo mayor de aplicar todas esos valores, esas técnicas, esos conocimientos en pro del equipo, de poner primero a los integrantes del equipo antes de poner sus intereses personales. Son factores que pues tal vez unos los tienen, otros no, pero que se van desarrollando para obtener un modelo completo de liderazgo. Es muy importante. Si pasamos a la cuarta ley, que es chéverísima. La de la navegación. La ley de la navegación. Sí, hay que tener un plan. Sí, y quien quiera tomar atajos, sí o sí fracasa, ¿sí? En esto no hay atajos, en esto es un proceso continuo, ¿sí? Un barco, pues, espectacular, piloteado por un capitán mediocre, terminará destrozando contra las rocas, ¿sí? Destrozado contra las rocas. No es como lo decía ahorita, no es la persona quien tenga más conocimiento, sino es la persona que tenga una visión, que tenga mayor direccionamiento y que vea en su equipo de trabajo un complemento para llegar a esa meta, ¿sí? Porque pues cualquier persona puede, de verdad, cualquier persona puede liderar, si lo hablamos en un término técnico, cualquier persona puede dirigir un barco, pero es necesario un líder para determinar el rumbo
de ese barco, ¿sí? Aquí tenemos en cuenta la planificación, la capacidad de ejecutar lo planeado y también pues, o sea, en base a lo planeado, la capacidad de hacer correcta la planeación, ¿sí? Tener una visión clara, Objetivos claros. Exacto, objetivos claros, transmitir seguridad y confianza en los miembros del equipo. Cuando se transmite seguridad y confianza en los miembros del equipo, ellos van a hacer primero o van a optar primero lo que el líder diga antes de lo que está establecido en las normativas de la empresa, ¿sí? Ellos van a ir primero a lo que el líder les indique, independientemente si tienen conocimiento de lo que es la misión, la visión, todas las cuestiones de la organización, o en un equipo de fútbol, un equipo de básquet, qué sé yo, en el deporte. Entonces, planear primeramente, tener una buena planeación y saber ejecutar lo planeado, ¿sí? Porque yo también, pues yo puedo tener mucho conocimiento, muchas características del liderazgo, pero si no las aplico en pro de un resultado positivo, pues no voy a estar haciendo tampoco nada. Y mira que una de las variables bien relevantes, bien importantes de la planeación es el conocimiento de los recursos. Idealmente, pues para llevar a cabo cualquier actividad, cualquier cuestión, nosotros necesitamos saber qué tipo de personas tenemos en nuestro equipo, qué habilidades tienen estas personas. Hay que ser, aparte de todo, buena escucha, hay que comprender, hay que apoyar el desarrollo de las habilidades de las personas que nos están acompañando en el proceso, y hay que aprender a dar créditos. No es que, bueno, listo, si usted es el responsable, muy bien, pero resulta y pasa que usted no trabaja solo, usted trabaja con un grupo de personas a las que debe reconocerle su trabajo, a las que debe escuchar. Muchas veces nos estancamos en problemas, popularmente se dice se ahogó en un vaso de agua, simplemente por no hacer partícipe a las personas que nos rodean, a las personas con quienes compartimos la carga. Entonces, dentro de esta ley de la navegación también se habla de eso, de la capacidad que tenemos de dirigir y de dirigir asistidos por quienes nos están acompañando. No es un viaje independiente, es un barco. Correcto. Es más, decías algo que es muy importante y es la capacidad de escucha, ¿sí? Eso me lleva a la ley de Houghton, que es la ley número 5. Cuando el verdadero líder habla, las personas escuchan, ¿sí? Cuando una persona tiene esa capacidad de hablar y que respeten su atención, respeten el momento y aparte de eso escuchen con atención, es porque ahí está hablando un verdadero líder. A veces las personas que llevan la batuta en una empresa o en una reunión, que tienen los cuantos títulos, no son verdaderos líderes, ¿sí? Un verdadero líder también tiene que, pues, ser sabio, pero también tiene que saber qué hacer con ese conocimiento, ¿sí? Lo que decía ahorita, el verdadero líder depende de la influencia que pueda tener sobre su equipo de trabajo, ¿sí? De cómo yo como líder hago que mi equipo siga todas mis indicaciones tal cual como las tengo planeadas para llegar al resultado correcto, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer que tengan la capacidad de escucha llegan a tener esa oportunidad, esa facultad de ser líderes, y aún así pues ahondan en fortalezas como el carácter, ¿sí? O sea, el líder tiene que tener un carácter definido, ¿sí? No puede ser así débil en cuanto al carácter. Tiene que saber decir sí cuando hay que decir sí, saber decir no cuando hay que decir no, sin que se altere la situación. Tiene que tener un don de gente, ¿sí? Sí. Ser gente, saber cómo hablarle a su equipo, a sus colaboradores, a todas las personas que hacen, porque es que el líder solo, eso no se ve, un líder solo. O sea, un líder solo no existe, no existe un líder solo. Cuando uno ve un líder que tiene a una comunidad, a un equipo o a un grupo siguiendo todo al paso, es porque tiene de pronto un poquitico más don de gente, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Tener el conocimiento total de su trabajo y tener como unos lineamientos fuertes, la intuición y el talento, ¿sí? Uno tiene pues que, y la intuición ya nos vamos a esa otra ley, muy chévere, pero ahí para que ya puedas continuar,
si sabemos mucho pero no sabemos qué hacer, no sirve de nada, ¿sí? Y si no somos gente, porque hay muchas personas, como le digo, que son jefes, que se dedican es a dar órdenes, órdenes, órdenes y a pasar de pronto, no todos, ¿no? Pero unos por encima de los demás, es cuando perdemos las facultades de ser líder. Sí, hablabas de un tema bien importante y es la capacidad de comunicación. Esta ley nos dice efectivamente cuando el líder habla, la gente escucha. Es generalmente un rasgo, una habilidad de estas personas que trabajan como conferencistas. Y se desarrolla esa habilidad puntualmente, se desarrolla muchísimo a partir del dominio de la comunicación asertiva. Entonces, me causaba pronto un poquito de risa lo que tú decías, que el líder debe tener carácter. Entendamos el carácter no como de pronto el mal genio, No, exacto, sí. sino la habilidad de decir sí o no, o compañero, tengamos esto en planeación, de forma cortés. Hablaba yo esta mañana con mis chicos de habilidades. Hay que aprender a escuchar, a ser críticos y de todo esto que escuchamos a hacer una selección de ¿me sirve? ¿No me sirve? Posiblemente tenga razón o en definitiva no tiene razón, y a partir de ese análisis rápido interno generar respuestas, pero respuestas no groseras, respuestas cordiales, respuestas claras, porque eso es lo otro. Muchas veces por de pronto miedo de perder la influencia o de generar discordia o demás, Claro. terminamos cediendo ante cosas que realmente no son objetivas, que en lugar de construir pueden ser puntos de inflexión bastante complicados de tratar a la larga. Y en ese aspecto sí es importante las emociones. Si se dan cuenta, si han visto los debates políticos, de pronto fluyen más las emociones que estas características de un líder. Entonces uno se da cuenta pues que fácilmente pierden los estribos por X o Y situación. Y independientemente de las raíces políticas, de las ideologías, siempre tiene que haber una buena comunicación, una comunicación asertiva, ¿sí? Una comunicación amigable, que no sea de atacar, que no sea de pronto negativa, ¿sí? Porque eso no es una, o sea, algo que influya en lo negativo en alguien no es una característica de un líder, no es un líder, ¿sí? Eso es bueno verlo en los que se hacen llamar líderes porque pues tienen cargos políticos o porque son elegidos por una masa que de pronto desconoce estos factores de lo que sí es en verdaderamente un líder, ¿sí? Alguien que de pronto no pierda los estribos cuando, o que tenga de pronto esa inteligencia, esa capacidad emocional para decir las cosas de una manera no emocional, ¿sí? No emocional, que no influyan mis emociones y que sea bien comunicativa, que a pesar de que yo le esté de pronto debatiendo en cuanto a situación y yo le quiera resaltar una equivocación que usted ha tenido, un error que haya pasado, algo, un delito hasta que usted haya hecho, para todo pues tengo que decirlo con la mayor delicadeza o la mayor pues inteligencia, porque de pronto hay situaciones en las que eso de pronto me va a pasar a mí. Y a mí me gustaría que me lo dijeran de la manera más cordial, más inteligente, más bonita. Y pues que igual uno nunca sabe la sed con la que otro bebe, entonces siempre es muy importante cuidar la actitud, los gestos, tono de voz. A veces hay personas que son muy amables, pero son muy expresivas con sus manos. Y otras se sienten muy atacadas. Entonces, pues son cosas que va dando la experiencia. El santanderiano es así, el santanderiano es muy de mano, sí. Cuando se acuerde, no, claro, y cuando uno va a otras ciudades, por ejemplo en Bogotá me pasaba que entre los vecinos generaba discordia porque yo hablaba duro con otra persona que también era santanderiano, un amigo, y hablábamos duro pues 2, 3 de la mañana hablando, conversando. Y era un amigo que me dejaba quedar allá por unos días, entonces nos llamaron una vez a la policía, entonces yo decía, o sea, qué locura por hablar. Hay situaciones en las que uno no tiene el control de las raíces, pero en este aspecto sí hay que ser muy formativo, ¿sí? Y eso pues que llevamos 5 leyes no más de 21, entonces
Es que es un tema muy interesante que da para hablar muchísimo y realmente son habilidades que se forman no solo desde lo académico, lo que tú decías en un principio, son habilidades que se forman en función de la experiencia, en función de lo vivido, del compartir con otras personas, de aprender de otras personas, porque es de pronto un poquito tarudo, terco de esas personas que dicen, es que a mí no me ha pasado. No hay necesidad de esperar a quemarse para comprender que el agua es caliente. O sea, claro, ¿no? Y uno tiene que aprender. pues ir mirando los espejos que nos muestra la vida. ¿Sí? La vida nos va hablando día a día y pues de verdad qué chévere este tema. Sería bueno complementarlo en otra oportunidad. Seguiremos, claro que sí. Sí. Hay que compartir, pues nos faltan, ¿cuántas nos faltan? ¿16? Nos faltan, son 21, llevamos 5, nos faltan 16, es correcto, pero aquí estamos. Chévere el tema, porque nos falta hablar de lo que es la confianza, el respeto, el magnetismo, que ahorita está, sí, muchos escuchan por ahí, la ley de atracción, la ley de atraer las cosas, de atraer dinero, y es verdad, todo es energía, ¿sí? Todo es energía y nosotros somos. Mi mamá me decía un dicho cuando yo era adolescente, me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. En esto aplica, pero de una manera distinta, un enfoque distinto, ¿sí? Porque ahí lo que me trata de decir en este aspecto es, como usted es, así usted va a atraer a las personas. Va a traer a las personas que son como usted. Uh-huh. Y eso también lo podemos ver en diferentes aspectos. Entonces, bueno, agradecido otra vez por este espacio, chévere por este espacio y espero que haya sido muy provechoso para todo aquel que quiera compartir con nosotros. Bueno, Sebastián, una última pregunta antes de irnos. ¿Alguna vez, en función de solamente estas 5 leyes que hablamos de hoy, ¿has sido líder o conoces a alguien? Por supuesto, claro. Con esas habilidades. Claramente. Es más, cuando me hice de este tema y me di cuenta que ahí íbamos a ahondar el tema de las leyes del liderazgo, yo había leído este libro hace como unos 2 años, leí este libro y me sorprendió porque pues me veía en muchas cosas de lo que yo hacía naturalmente, me veía ya en esos aspectos, aún más me veía, pues ya he vivido situaciones familiares en las que me ha tocado liderar, situaciones de empresa, situaciones de organizaciones, y en los emprendimientos pues que he tenido me ha tocado liderar. Es complejo, sí, es chévere, es un reto, porque muchos pueden decir, no, es difícil mi trabajo, que me toca tal, pero créame que cuando usted está a cargo de empleados o a cargo de un personal, es como si usted fuera un papá, ¿sí me entiende? Porque usted hasta tiene que cuidarlos en seguridad, en salud, de todo, en alegría, en psicología, y ahondar esos temas es chévere, porque yo fui también empleado durante 10 años y yo pasé por diferentes personas que no eran líderes, que tenían el poder, tenían el cargo, eran dueños de sus empresas, pero no eran líderes. Y ahorita pues varias de esas personas a las que yo le trabajé pues no les está yendo muy bien, sí, o sea, todo es matemático, uh-huh. ¿Sí me entiende? Todo es la ley, todo es una ley, ¿sí me entiende? Y si tú vas a hacer estas cosas pues vas a tener un resultado, y así mismo. Entonces pues yo no quiero darle como la maldición a nadie, pero sí uno a veces tiene que darse cuenta que en uno está, si quiere cambiar las cosas, agregando a nuestro equipo de trabajo pues toda esa confianza, todo ese respeto, el amor, el valor, ¿sí? El valor que tienen los colaboradores que aportan a una organización liderada por, valga la redundancia, un personaje, un líder, es muy provechoso, ¿sí? Cuando tú das la prioridad a lo equipo que a lo mío, ¿sí? Y eso me pasaba cuando yo tenía pues un emprendimiento donde me tocaba tener vendedores, ¿sí? Tenía vendedores y cuando yo fui vendedor, pues mis comisiones eran tan bajitas y yo decía, pero ¿por qué este man se la gana toda? Se la quiere ganar toda. Y cuando pasé al momento en yo tener que contratar vendedores, me di cuenta que sí se puede, o sea, sí se puede ser un poquitico más justos,
Sí, sí se puede dar el valor más a esas personas, y créame que cuando lo hice fue un boom, porque, porque cuando tú le das el valor a una persona, la persona va con usted a donde sea. Ajá. Usted le dice bótese, ahí se bota. Obviamente no vamos No a vamos a botar votar a a nadie, nadie. pero es lo que yo quiero, y eso se basa en la confianza, ¿sí me entiende? Usted despertar confianza en su equipo de trabajo es lo más ideal que puede haber. Entonces, esas son mis situaciones, sí las he vivido, y por eso Me gusta el tema. me gusta muchísimo el Bueno, tema. entonces concluimos la sesión del día de hoy. Recordemos, hablamos de la ley del lead, ley de la influencia, ley del proceso, ley de Ley la de la navegación navegación y y ley ley de de Houghton. Houghton. Muchísimas gracias a todas las personas que pues, nos acompañaron el día de hoy. Estaremos ahondando en las demás leyes en las próximas semanas. Esperamos de pronto sus comentarios o preguntas respecto al tema. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.